mostrame cómo te duele. ¿Sí? Si ya es hacia un lado, casi que no es hernia. ¿Sí? Casi que no es. Solamente si hay dolor en cintura. Y el segundo fenómeno que confirma la hernia de disco es el fenómeno de centralización, que es la extensión repetida en el 90% de los casos, la extensión repetida que hace que el síntoma adapte. ¿Sí? Eso lo vamos a ver en cuarto. Ahora ustedes van a ya tienen una clase grabada de eso. Pero es para, vamos, trayendo cosas de todos lados. Pero conclusión de esta imagen, que la raíz nerviosa no es la raíz y se hernia el disco, ya la comprime. Fíjense lo que es esto, esta imagen hermosa, ¿sí? Siempre que hay un tejido vital va a haber grasa, y sobre todo si hay tejido nervioso va a haber grasa para acolchonar, ¿sí? Entonces, fíjense que esto parte de la clase de hernia de disco, porque estamos llegando al fin de lo que es la parte de razonamiento. Yo puedo tener compresión mecánica e isquemia, uno u otro. Si vamos al caso, puede haber uno sin el otro o no puede haber uno sin el otro. En cualquiera de los casos es común. Porque si hay una irritación, ¿sí? Irritación, no les puse esta imagen, che. A ver, no. Si hay irritación mecánica o irritación del tejido, posiblemente pueda haber inflamación, puede haber edema. Y habíamos dicho que con el tema del drenaje, la persona está comprometida. Entonces, esa inflamación inicial genera un edema que después se fibrose y produce isquemia. ¿Y cuál es lo principal en el cambio de la neuroanatomía y fisiología nerviosa? Es que puede producir cambios permanentes. Y esto es algo que ya le voy a nombrar si está acá. Fíjense, esto es lo que pasa cuando hay esto. Alteración del transporte axonal, alteración de la interfaz sangre-nervio, activación de células inmunitarias, respuesta inflamatoria, desfibrilación axonal, desmineralización y cambio en los canales iónicos, eso es fundamental. Neuroinflamación y cambios centrales. Esto es fundamental que ustedes entiendan para que vean los síntomas que hay alrededor del dolor nervioso. Y que nosotros, y como Tom Jason dice, que es uno de los grandes referentes en ciática, él le dice ciática, dice, Tom Jason es un vago que debe tener mi edad, 28, 29 por ahí. Y el vago dice, todo bien con los términos dolor radicular, lumbociatagia, pero es ciática. La gente le conoce como ciático, el ciático, un británico. Entonces, listo, es ciática. Y él dice, yo aprendí la ciática del dolor del glúteo hasta el pie. Ahora, con todos los conceptos, sobre todo de neuroinflamación, sabemos que no es así. De todos estos conceptos le voy a explicar la neuroinflamación para que lo entiendan. Pero, lo voy a explicar en la imagen. Sí, no, pero lo voy a explicar acá. Acá, porque acá está. Cuando yo tengo... Porque me acabo de dar cuenta que podía hacer esto. Cuando yo tengo una... Cuando yo tengo una hernia de disco, vamos a tomar el ejemplo de la hernia de disco, y me produce una irritación y una respuesta inflamatoria, ¿qué hace el tejido cuando la irritación inflamatoria se produce? Se propaga. Y lo que hace el nervio apretadito es que genera potenciales dispares, ¿sí? Para arriba y para abajo. Si la irritación continúa, la inflamación se expande hacia la médula espinal y empieza a generar daños inflamatorios para arriba y para abajo. Eso explica el dolor extradermatomal. Tenés la compresión nerviosa lumbar, pero como la inflamación se expande en la médula espinal, al paciente solamente le duele el pie, por ejemplo, y se expresa en forma de neuroma de Morton, por ejemplo, ¿sí? Solo le duele la cabeza del peroné, solo le duele acá, ¿sí? Y no necesariamente en todo el trayecto nervioso como por ahí hemos escuchado, ¿sí? O sea que la neuroinflamación puede producir características dolorosas muy difusas. Me llegó una paciente una vez, hace poquito,
que tenía un dolor en la planta del pie y le habían diagnosticado una lesión osteocondral, una osteocondritis de la trágala. Pero en realidad, lo que ella tenía era un neuroma de Morton. ¿Sí? Y bueno, el neuroma de Morton, quizás lo diga el profe Lorenzo con ustedes. Bueno, es un neuroma de Morton, neuroma es un crecimiento del nervio, ¿sí? De la cubierta del nervio. Tú tenías un neuroma de Morton, pero no era el problema que era el neuroma de Morton. Cuando vos hacías el test neurodinámico, se exacerbaba. ¿Sí? El problema no era en el neuroma ahí entre el segundo y tercer espacio interóseo. El problema era una radiculopatía lumbar, digamos. ¿Qué pasa cuando el nervio está tenso? Escuche, síganme esto. Vos tenés una compresión nerviosa, isquemia. ¿Qué pasa con el tejido cuando está sufriendo nervioso? Se acorta, se protege. ¿Sí? Y entonces empieza a trabajar más restringido. En los puntos de mayor tensión, acá, corcotadura asiática, ahí con el uniforme, la cabeza del peroné, ¿sí? Acá el seno del tarso, o acá en el segundo y tercer espacio interóseo. En los lugares donde discurre el nervio, como el sistema nervioso está tenso, en esos lugares que funcionan como poleas, empieza a haber mayor fricción, porque el tejido nervioso está tenso. Y ustedes sepan que el nervio, cuando ustedes involucran articulaciones, se pone más tenso todavía. Entonces, ¿qué pasa en las zonas de mayor fricción? ¿Qué empieza a hacer la vaina mielina? Empieza a crecer para amortiguar esa tensión. ¿Sí? Y se forman los neuromas. Pero si ustedes estudian en un libro de traumatología ortopedia, van a ver que el neuroma de Morton es producto de tu suerte. ¿Entienden? El neuroma, bueno, tuviste mala suerte, claro, se salió un neuroma. Pero en realidad usted tiene que analizar la mecánica nerviosa para saber que puede haber una implicancia a nivel de toda la carga. Entonces, esto es. Después, obviamente, tienen el cuadro clínico que puede ser sumamente dispar. Pero básicamente, ustedes entiendan esto. Si hay dolor nervioso, es muy posible que haya irritación. Hay una irritación. Si hay parálisis, ¿sí? Parálisis, pérdida de función, muy posiblemente no haya dolor porque son fibras nerviosas de diferente velocidad. Entonces, si hay parálisis o parestesias, problemas sensitivos, ¿sí? Puede haber calambres también, pero pérdida de la función gruesa significa que la compresión y la isquemia son demasiado importantes como para haber ya producido alteración de la conducción. ¿Sí? En cambio, si hay irritación nerviosa, es muy posible que haya una inflamación y que todavía es saludable el tema. Ahora, si la tipa te dice, o el tipo te dice, que viene de años este problema y vos confirmás que es nervioso, y posiblemente la isquemia y la fibrosis sean lo más importante. ¿Se entiende? ¿O no? ¿Sí? Esto es parte del razonamiento. Créanme que yo, por ahí cuando repaso y ordeno la información para ustedes, me sale natural, pero en el paciente real me cuesta un pelú identificar. ¿Sí? Y encima, entre que le escuchás al paciente y en un momento digo, esto le va a pasar o le pasa. Te tiro un dato que te re llama la atención, güey, sigue por ahí, y te quedas pensando en ese dato y la persona te sigue hablando y te permite lo que te sigue contando. Entonces, en la clínica. ¿Qué puede grabarle al paciente donde está? Y mira, es una buena opción. ¿Sabes qué pasa? Ir a escuchar y ir a leer todo es muy complicado. Pero bueno. Bueno, yo tengo un caso de una paciente que vimos que tenía unos aparentes psicológicos muy importantes porque era cuando me empieza a contar dónde estaba, me cuenta que el esposo se enfermó, bueno, venía con bastante tiempo con esa preocupación. Pero un día se levanta y no podía levantarse de la cama, nos dice que le dolía todos los tendones y que no tenía fuerza para levantarse. Y después dice, bueno, me esfuerzo un montón y me levanto, pero no tenía fuerza. Y me refiere de un lado, más que nada. Y tenía pérdida de sensibilidad me dijo, no sentía muchos dedos.
entonces él suspende y dice, bueno, tal vez es una compresión nerviosa. Y ahí empieza a tratar tipo con frío y bueno, con lo contrario. Y ahora yo pienso, yo pensé que si era una compresión iba a resultar bien con el calor. Pero en este caso era tira más a algo como compresivo por la pared y demás, pero no trató bien con el calor. Bien. O sea, ¿se entendió? Sí, entiendo perfecto. ¿Ustedes entendieron? Sí. Generalmente, si la compresión es con componente inflamatorio y el calor está bien puesto, puede llegar a responder en el 90% de los casos. Ahora, si la compresión es tal que no es inflamatoria, ¿sí? Que no es inflamatoria, pero sí mecánicamente agresiva, ¿sí? A lo mejor eso empeora, ¿sí? Empeora porque está cortada la circulación. Vos aumentás la circulación hasta un punto que no llega y aumenta. Se vuelve compresivo ese aumento brusco de la circulación o del aporte sanguíneo sin circulación, ¿se entiende? Pero bueno, eso actualmente está pasando. Sí, le vimos el martes, el lunes antes, y bueno, él me contó que reaccionó mucho mejor con crioterapia, no tanto con calor. Y sé que tiene lámpara y tiene onda corta, así que yo creo que le aplicó onda corta. Para terminar de confirmar la compresión, habría que probar la compresión, digamos. El test de Spurling, ¿sí? Probar las rotaciones y el lateral limitation test, ¿sí? Porque si es compresión nerviosa, el test neurodinámico te da positivo, que es lo que continúa, ¿sí? Diferencias, vamos al último diagnóstico diferencial y ya pasamos a lo práctico, ¿sí? ¿Qué hora es? Bien, porque vamos a hacer un taller 100% práctico de solo que sea variantes neurodinámicas. Ya nos queda lo último. Gran diferencia, gente. Dolor. Con respecto al dolor nervioso, hay dos diagnósticos diferenciales importantes. El dolor referido y el dolor isquémico. No, el dolor por enfermedad arterial periférica, eso es lo que quería decir. Ustedes no puso el mapa de un dolor irradiado, pero luego estamos hablando de dolor radicular irradiado. El dolor radicular siempre es más importante distal que proximal. Es más importante distal que proximal. No significa que es distal solamente. Es más importante distal que proximal. ¿Sí? Y fíjense la gran diferencia que hay con el dolor referido. Esto es dolor referido visceral, pero aún así, viene el ejemplo. Son todos proximales. ¿Sí? Son todos proximales. Y en el caso del dolor cardíaco, por ejemplo, es más importante proximal que distal, ¿sí? Duele más acá que acá, ¿sí? El dolor referido es más importante proximal que distal. Tengo un dolor acá, hemiciático, doctor, hemiciático. No pasa en la rodilla, casi seguro que no es. Generalmente las personas adultas jóvenes, mayores de 40 años, que te dicen, femeninas, que te dicen que tienen dolor del ciático. Y general, esto es de la clínica, de la experiencia, quizás podría ser un dato. Las personas que tienen ciatalgia te marcan acá. Las personas que dicen que es ciático, pero no es ciático, te dicen acá, al costado. No pasa en la rodilla, ¿sí? Si te nombran acá, es muy seguro que te van a nombrar hasta allá. Si no te nombran acá y es radicular, es muy seguro que te nombran allá. ¿Entienden esto? ¿Sí? Es muy importante porque esto es la clínica pura, ¿sí? Entonces, el enmascarador visceral no es un tema de ahora, pero vean que todos los dolores referidos son proximales. ¿Hay dolores musculoesqueléticos referidos? Totalmente, y los más comunes son este que les estoy contando. Dolor en caderas, ¿sí? Sacroiliacas, muslos, es muy salvo, ¿sí? Descartado lo visceral, que no es un tema ahora, ¿sí? No es un tema ahora, pero este dolor celeste referido es riñón, ¿sí? El riñón, fíjense las raíces. Si es dolor referido, por ejemplo, un bloqueo facetario,
facetas articulares. La persona se empieza a volver vieja, desgasta las articulaciones, en un día, ¡pum!, se queda dobladita. ¿Sí? Después de ese episodio, te empieza a doler acá. Cuando se le trabó la faceta, te dolió así o solo de un lado. Es un dolor referido, facetario. Viene la columna, pero no es irradiado, ni nervioso. ¿Qué otra característica, pensando, puede tener el dolor referido o radicular en diferencia? El tipo de dolor. Muy bien. Es difuso. Es difuso este, muy bien. Quemante, difuso. Quemante, difuso. No se modifica mecánicamente. Generalmente tiene, como es difuso, tiene la característica de ser medio constante, es decir, está siempre. ¿Sí? Está siempre. En cambio, el radicular, como hemos hablado de las propiedades mecánicas del nervio y están alteradas, responden a la mecánica, ¿sí? A la tensión y a la compresión. Sobre todo, el técnico dinámico le va a enseñar a poner en tensión. ¿Sí? ¿Eso también tiene que ver con explicaste la sensibilidad? ¿Esto? Sí. Qué buena pregunta, amigo. Porque viene a continuación. Yo, una vez, vi en un consultorio un profe un libro así de grande que era solamente lo referido. Y dije, en mi vida voy a estudiar. Y después terminé estudiando lo referido, que no era tan difícil. Miren, vamos al dolor referido, ya que estamos acá, lo vamos a nombrar. El dolor referido visceral es complejo, multinivel, se alimenta de todo. Son órganos vitales, o sea que tienen inervación de todos lados. Medular, de los pares craneales, del sistema nervioso autónomo, ¿se entiende? Entonces, vos no puedes decir que es una raíz nerviosa, si fijate todas las inervaciones que tiene. Obviamente, el nervio vago lo que tiene es que reacciona a estímulos químicos, ¿sí? Como los receptores alimentarios. Tiene estimulación simpática, parasimpática, aferentes viscerales generales y sistema nervioso entérico. Y ahí viene el problema. Yo hoy en día interpreto el dolor visceral y le puedo dar una solución. ¿Qué pasa con los terapistas que hacen terapia visceral? No saben investigar, entonces se quieren poner a pelear con lo que sí investigan y no te pueden explicar esto. ¿Sí? No te pueden explicar esto y caer derrotado. Pero tiene mucha relación, ¿sí? Tiene mucha relación. Ayer en particular, después de un caso rápido, me llegó una persona con dolor de hombro. Dolor de hombro al lado izquierdo. No era dolor del lado de Facundo, mi hermano. Facundo todavía. Le dolía acá nomás. Acá nomás. Bueno. Eso me cuenta ayer y bien llega. Entonces voy a la historia clínica y le digo, enfermedad cardíaca, sí, operar el corazón. Bien. ¿De qué te operaste? Listo, y le voy a hacer un test de Murphy invertido, que es, el test de Murphy es para ver si hay relación entre el hígado. ¿Cómo te cabe? Ya le muero, ya le paso. Te lo pongo con mi genio, todo. Te iba a hablar de una cosa, pero voy a hablar sobre 50 más. Yo adelante, ¿alguien que sea medio susceptible de la panza? ¿Vos estás ahora? ¿Seguís mal? ¿Sí? ¿Vení? A ver, igual no. Yo creo que es positivo, pero puede ser. ¿Tuviste alguna vez dolor de hombro? Escuchá. Persona con sufrimiento intestinal crónico, hepático intestinal crónico, casi seguro va a tener una dolor de hombro, ¿sí? ¿La tengo que arreglar un poquito? ¿El izquierdo o el derecho te duele más? Bien. ¿Ahora no estás dolido? 5. ¿En qué momento te duele? De la nada. Sí, ya. ¿Ahí no duele? 5. ¿Duele las piernas? ¿En esta posición no duele? Bien. ¿Molesta el hombro?
Tomo aire y empujo mis dedos. ¿Molesta el hombro? Tomo aire y empujo mis dedos. ¿Aflojo? Vamos a ver. Vamos por el rango entonces. Invertimos la cabeza para allá. Así que más claro, así. Para mí que va a dar positivo. Para empezar con la línea. Ustedes tienen que calcular una presión en el hipocondrio, ¿no? Acá, en los costados, hipocondrio derecho, o sea, en la proyección del hígado, ¿sí? Y que respire hondo y ver si se reproduce el síntoma del hombro. 1. Fíjense acá. ¿Molesta? Bien. Hasta ahí llego. Tomo aire. Largo. Aprieto el hígado y va a aumentar el rango un poquito. ¿Molesta? Bien. En el caso de él no hay dolor, pero apretando la aferencia, ¿sí? ¿Sí? El órgano que da síntoma referido a la región. ¿Otra enfermo? Sí, la cosa, bueno, digamos, la cosa que a esta mujer, como tenía la cirugía del corazón y dolor del hombro izquierdo, yo le aprieto el hipocondrio izquierdo y el dolor desaparece, modifica el síntoma, ¿sí? Pero sobre todo por el estómago, el corazón y todas las relaciones que hay, ¿sí? Es como, qué sé yo, te duele el hombro y modifico la cabeza moral para ver si el hombro no duele. Es muy parecido a eso, una modificación sintomática. No es que es la causa, ¿entiendes? Me parece bonito. ¿Y qué te pasa? A veces me duele el hombro, a que no da acción. Y soy referente a lo que, digamos, ¿Ahora te duele el hombro? ahora no, pero hubo un tiempo que sí. ¿El derecho o el izquierdo? El derecho. Bien. Voy a decir bien. ¿Duele acá? Sí, molesta. ¿Y allá arriba no? No, no, no. Respiro y empujo mi dedo. ¿Luego? ¿Me molesta? No. Generalmente este test, cuando tiene dolor agudo de hombro, lo tienen que hacer en el derecho. Obviamente si el antecedente dice, como ven, eso es lo que controla el avance, más para ver si hay relación con la vesicularidad con el hombro derecho. Porque la vesícula acá. ¿Eh? Claro, sí, porque estoy empujando el hígado. ¿Sí? El hígado. Una estrecha relación. ¿Sí? Pero esto es, si hay, en la historia clínica le dijo que suele descomponerse la panza, tiene dolor de hombro, hagan el test de Murphy para ver si el síntoma se reproduce. Se dan dolores agudos, ¿sí? Pero bueno, ahora quería ver si modificaba el rango, ¿sí? Pero le está bien de arriba. Pero estos son candidatos a, como por lo menos a trabajar el diafragma, ¿sí? Que tiene evidencia en el trabajo manual. ¿Sí? Entonces le voy a explicar algo del dolor referido rápido y pasamos a las maniobras. Fíjense, escuchen esto. Le voy a explicar con esto. Fíjense, menos del 10% de los aferentes del asta dorsal son viscerales. Menos del 10%, por ende, si hay dolor referido es porque posta está pasando algo mal, ¿sí? O posta está pasando algo. Tienen esto, que son aferentes mecánicamente insensibles, activados por la inflamación. ¿Qué quiere decir? Que los órganos, vos le puedes pegar un cuchillazo y no le va a doler, pero sí le va a doler la inflamación posterior o se muere en shock. Eso es algo que en anatomía ya nos enseñaban, que las vísceras no tienen inervación nociceptiva, ¿sí? Pero tienen, por eso las personas la apuñalan, le cagan a tiro y sobreviven hasta que lo que le hace desastre es el shock, ¿sí? No como por ejemplo ayer estuvimos con Eve y Mateo en el hospital y había un pavo que lo cagaron a tiro de espalda, ¿sí? Y le pegaron, se ve que lo fusilaron de atrás unos cuantos, dijo 6 tiros, pero le pegó 2, uno en cada pierna, el vago le quiso pegar y le fractura el fémur con uno. Y el vago dice, yo corrí pero recién a la cuadra me caí, ¿sí? A la cuadra me caí, yo no sentí los corchazos. Pero me caí porque el fémur estaba refracturado, ¿entiendes? Entonces eso es muy loco. Genera dolor difuso mal localizado, ya lo dijo Maxi, ¿sí? Y debido a la inervación dual de muchos órganos y entrada aferente de múltiples niveles, ¿sí? Puede producir dolor musculoesquelético. Básicamente es esto.
Vamos de vuelta al dibujito y ya. Acá. Bien. Suponte. Fíjate dónde está el nivel del corazón. ¿Sí? ¿A qué nivel está? Muy bien. Acá. Vamos a separar. Pero, a su vez, ahí llegan aferencias cutáneas, ¿sí? Dermatomas del miembro superior, ¿sí? Acá. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la víscera se inflama, ¿sí? Cuando la víscera se inflama y activa los aferentes esos mecánicamente insensibles, llega información al asta dorsal, ¿sí? Al asta dorsal. Y empieza a bombardear de información el mecanismo de compuerta. ¿Sí? Pero como ahí también a este nivel está llegando información del miembro superior, como hay una sensibilización, ¿se acuerda que la sensibilización era sinónimo de apertura de canales? Se empiezan a filtrar información de la víscera y del miembro superior afectado en el mismo canal. Entonces, como la representación cerebral es más grande miembros y viaja por una vía mucho más rápida por los miembros, el cerebro dice, ¿qué mierda está pasando? Y empieza a disparar alarmas acá, pero en realidad te está infartando. ¿Se entiende eso? Esa es la justificación de la explicación más o menos fisiológica, más o menos digo porque te va a explicar mejor el libro, del dolor referido. ¿Se entiende? Bueno, entonces, diagnóstico diferencial del dolor referido siempre, si está acá, no es radicular, no es nervioso. Y el test neurodinámico no te va a dar positivo. Por eso, vamos a ver cuál es cómo se comporta un test neurodinámico. Y después, el dolor por oclusión arterial. Tenés que tener suerte, digo. Yo toco madera, pero es como que quiero y no quiero a la vez. Porque fíjate cómo se disfraza el dolor isquémico. Pero está el típico, el síntoma del mirador de vidrieras, ¿sí? Duele cuando caminas y necesita parar para que le deje de doler. Eso es fundamental. No falta el día que te aparezca uno de estos o le hace pasar por algún otro dolor, le pone calor y lo destruís. ¿Sí? Lo llevas directo a la amputación. ¿Sí? Y nunca me voy a olvidar esa anécdota que cuenta el profe Lorenzo, que él estaba con un paciente y tenía un lugar estrecho, así como acá, y pasa, él tenía los pies en el onda corta, así lo cuenta. Y cuando lo toca para correr, pasar, estaba helado el pie que tenía en onda corta. Le dijo, gente, andate al médico, el tipo terminó amputado, ¿sí? A ver, no era culpa de eso hizo saltar nomás la ficha, pero era una oclusión arterial. Fíjate que para que con la termorregulación no aumente las irrigaciones, pues había una obstrucción zarpada, ¿sí? Fíjense. Bueno, mejora con el descanso siempre, ¿sí? Y no se exacerba con la posición, porque el problema es oclusión arterial, no compresión o descompresión nerviosa. ¿Se entiende? Muy bien. El fenómeno de centralización que no lo vamos a ver y estos tres conceptos importantes, ¿sí? Necesito un paciente. Puesto boca arriba, acostate. Cabeza para acá. Mira primero Luquitas y ya voy con vos. Tenemos el test neurodinámico, secuencia de movimientos aplicados a un segmento corporal con el fin de provocar un estímulo mecánico sobre el tejido neural y conocer su neurosensibilidad. 1. Entonces, yo básicamente digo, a ver, yo sé el trayecto del nervio y lo voy a poner en tensión. Por más que no se sepan el test fino, ¿sí? Vamos a hacer un test neurodinámico. Ustedes van a tener dos tipos de test. Yo le puse en inglés porque como lo van a encontrar en la bibliografía. Upper Limb Tension Test o Lower Limb Tension Test. O sea, test neurodinámico miembro superior e inferior. O test de tensión. ¿Sí? Me ha puesto boca arriba. Ya hicimos la historia clínica. ¿Sí? Sé que todo eso que anoté en la historia clínica me lleva
hacer la maniobra. No es que yo hago la maniobra porque en el papel dice cervicobraquial, ¿entiendes? Entonces, tenemos 3 pasos. Hacer el test, hacer la diferenciación estructural y la sensibilización del test y decir si el test es positivo o negativo. Y ahí le voy a integrar los 3. Upper Limb Tension Test. Es un test general y neurodinámico para el miembro superior con mayor influencia sobre el nervio medial, ¿sí? Porque es el más extenso, ¿sí? El que menos variaciones sufre, como decía, ¿sí? Muy parecido, son medio análogos. Entonces, depresión del hombro, depresión o fijación del hombro. Ustedes cuando hagan el curso les van a mostrar que ponen el puño, no pasa nada. Voy a los demás ajustes, ¿por qué? Porque yo tengo que poner en tensión. Habíamos dicho que los nervios, cuando más articulaciones involucren, más tensión genera. Por ende, voy a involucrar todas las articulaciones posibles. Acá voy a involucrar los dedos, ¿sí? Puedo sacar, puedo diferenciar, pero ¿qué pasa? El pulgar se sostiene acá, porque hasta ahí llega el mediano, ¿sí? Abducción de 110 grados. Extensión de muñeca. Supinación. Rotación externa y extensión de codo. Cabeza neutra. ¿Sentís algo? Tensión. Bien. Listo. Eso es la tensión neural, tensión distal. Sintió él, puede sentir acá en el codo. Los lugares donde más tensión se genera es en las articulaciones, ¿sí? Entonces, vamos de vuelta. Fijo el hombro, abeduzco a 110, extiendo muñeca, supino, roto externamente y empiezo a extender el codo. Ojo con la sensibilidad nerviosa, ¿sí? ¿Sentís ahí? No, Bien. O sea, eso de la sensibilidad es, o sea, parar si le molesta. Claro, ya vamos a ir, que es el último. Mirá, gira tu cabeza hacia allá. ¿Aumenta la tensión? Bien. Vuelvo, giro para acá